plumas. Un viaje por el mundo de la cultura en el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado en estos 24 años de vida. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025, que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Por política ficción se anula la clase obrera. Todos viajan en primera, el banquero y el peón. El crédito en este avión te atrapa la vida entera. Y con pensión de miseria, la gente trabajadora descubre en muy mala hora que no regalan quimeras. Conoce nuestro increíble catálogo y aprovecha el despacho gratis a todo Chile por compras sobre 30,000 pesos en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller. Gonzalo, qué gusto saludarte, tanto tiempo que no teníamos la posibilidad de conversar. Muy bienvenido. Oh, siempre un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo está Yanna? ¿Cómo está Felipe? Hoy día pudimos coincidir. Nunca es fácil, pero siempre hay harto tema por lo menos, eso sí. Eso sí. Eso sí. Bueno, partamos con el remesón del día, que ha sido la visita de José Antonio Kast, candidato presidencial de la oposición al expresidente Eduardo Frei, y su apoyo tácito a esa candidatura. ¿Cómo ves tú esta reacción tan extraña, que además en la democracia cristiana fue tan mal vista? Porque ni siquiera apoyó a Evelyn Matei, Eduardo Frei. Se saltó como dos pueblos y llegó a casa. Sí, yo creo que, bueno, no sabemos las razones, pero ya el hecho de recibirlo, ¿no? Es una señal, es un hito político, ¿no? Es una señal. Yo creo que primero hay una lección aprendida de los errores. José Antonio Kast pierde la segunda vuelta hace 4 años atrás, básicamente porque Gabriel Boric le gana, dicho coloquialmente, el quien vive de la moderación, ¿no? De correrse hacia el centro. Y de alguna manera eso lo logró muy bien Gabriel Boric el 2021. Y ahora hay una lección aprendida, veo yo en José Antonio Kast, que va sumando, ¿no? Primero, la primera etapa, recibe el apoyo de Evelyn Matei inmediatamente, rápidamente. Algunos tenían dudas respecto de eso. Ese mismo día, muy tempranamente y de buen tono, recibe ese apoyo. El que más obvio, ¿no? El de Johannes Kaiser, que lo daba por descontado, también lo recibe. Después, ayer, ¿no? Ayer recibe el apoyo de la familia Piñera. Tampoco fácil, ¿no? Porque fue muy crítico, sobre todo del segundo mandato de Sebastián Piñera. Fue muy duro durante la campaña contra el expresidente Sebastián Piñera. Y hoy día fue a buscar ese apoyo, es decir, fue a decir, bueno, tenemos diferencias, pero hay cosas que nos unen. Y bajo ese discurso recibió ese apoyo. Y la verdad, aún más sorpresivamente, pero con la misma estrategia, ¿no? Hay un hilo, esto no es casualidad. El día siguiente aparece Eduardo Frei, ¿no? Que lo recibe y, como bien decía Yanna, da a entender de que algo que ya había dicho el expresidente Frei, de que por la candidata del Partido Comunista no iba a votar, no había dicho por quién iba a votar, quedó la duda en la primera vuelta porque eran 8 los candidatos, ahora solo hay 2. Y vuelve a reiterar que no va a votar por la candidata del Partido Comunista, bueno, queda menos duda ahora, ¿no? Claro, además ingeniero, es difícil que se equivoque en 1 más 1.
o 1 menos 1. Con 8 podía que la suma se le fuera más compleja. Pero ¿tú crees, aparte de lo mal que le cae a la democracia cristiana y etcétera, ¿tú crees que hace algún efecto simbólico por una parte que valga la pena de verdad y por otro lado algún efecto electoral esta visita a la casa de Eduardo Frei? No, yo creo que ya, por lo menos en nuestro país, no existen los grandes electores, ¿no? Ya no existen, ¿no? Y eso es válido para el expresidente Eduardo Frei, para la expresidenta Bachelet, para cualquiera, ¿no? Incluso hay serias dudas si los candidatos que recibieron apoyo hace un par de semanas, ¿no? Hace 10 días atrás, el 16 de noviembre, son capaces de endosarlo. Imagínate aquellos que fueron presidentes hace mucho más tiempo. Desde esa lógica del gran elector o de mover la aguja electoral, no lo creo. Ahora, simbólicamente, sí, mueve mucho, ¿no? Yo creo que se empieza a consolidar una imagen, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el presidente Eduardo Frei, el 2021, no hubiera recibido a José Antonio Kast. Hoy día sí lo recibe. El 2021, el expresidente Sebastián Piñera llamó a que había otro camino y que no era José Antonio Kast en primera vuelta, ¿no? Segunda vuelta, tácitamente lo apoyó, tampoco fue tan expresivo, ¿no? Hoy día, yo no tengo ninguna duda de que en esta segunda vuelta también estaría con José Antonio Kast. Hay una diferencia que se empieza a dar en esas señales, ¿no? Hay un cambio en el discurso y de nuevo, creo yo, y reitero ese concepto, me parece que hay un aprendizaje de los errores, ¿no? De una muy mala segunda vuelta del 2021 a una segunda vuelta que nos ha ido sorprendiendo con estos gestos políticos, con estos hitos políticos que, bueno, han logrado el efecto de que estemos conversando de ellos. Tú dices que ya no existen los grandes electores, pero Franco Parisi parece ser uno de ellos. Todo el mundo está intentando ganárselo, aunque al parecer Kast no ha hecho esfuerzos tan denodados, a pesar de que es un bolsón de votos mucho más voluminoso que estos moderados. No, sin duda, el voto de... Lo que pasa es que aquí hay dos aproximaciones distintas ya, no tienes toda la razón, ¿no? O sea, se ha visto como más empeñosa, ¿no? Necesita más el apoyo de Franco Parisi, Janet Jara, ¿no? Dijo, hay que ir al programa, voy al programa, hay que recoger propuestas, recojo las propuestas, está muy atenta, ¿no? A satisfacer esa necesidad. En el caso de José Antonio Kast, creo yo, a diferencia de Janet Jara está mirando esos 2,5 millones de votos que para ella son indispensables para ser competitiva. Sin ese apoyo, ella necesita el 100% de esos votos para ser competitiva en esta segunda vuelta. Así que va a estar muy, muy disponible para Franco Parisi. En cambio, yo creo que José Antonio Kast está, primero, mirando más a Franco Parisi y esta estrategia que está usando de mantener la distancia con los dos, de decir, oiga, no se sorprenda si hay mucha gente que llama a votar nulo, como primero él, ¿no? Yo creo que él va a querer mantener esa equidistancia entre Jara y Kast. No quiere tener responsabilidad sobre esa elección. Y segundo, está mirando también que detrás de Franco Parisi, más que los 2,5 millones de votos, está mirando esos 14 votos que van a estar en la Cámara de Diputados. Es una aproximación más de respecto de lo que podría ser eventualmente un gobierno de José Antonio Kast y la posibilidad de entendimiento. No va a hacer nada que lo moleste, pero tampoco va a provocar o va a forzar algún pronunciamiento de Franco Parisi. José Antonio Kast, equivocada o correctamente, no lo sabemos, lo vamos a ver luego, siente que no necesita con urgencia el apoyo del propio Franco Parisi, porque su electorado, las dos encuestas que hemos conocido hasta ahora, por lo que valgan las encuestas, ¿no? Las dos encuestas que hemos conocido hasta ahora muestran que el electorado de Franco Parisi ya se dividió, ¿no? Se pronunció una parte hacia Janet Jara y otra parte un poco más grande hacia José Antonio Kast, lo que es una mala noticia para Janet Jara, que necesita acortar distancias, ¿no? Y seguramente va a tratar de mejorar su posición respecto de ese electorado. Ahora, las encuestas de primera vuelta tenían muchas más dificultades que esta, porque eran 8 candidatos, había una trasvasije, parece que muy intensos entre los 5 candidatos de la derecha. ¿5? Ya perdí la cuenta, no, 4. Depende de cómo lo considere a Parisi. Depende de Parisi. 3, ya, pongámosle 3 químicamente puros. Entonces, fueron incapaces de captar ese fenómeno, pero hoy día es mucho más nítido porque además hay una polarización bien evidente.
Entonces Yo no creo podría que sí, creerle. para hacer un balance, ¿no? Hay encuestas que se equivocaron parcialmente, otras que estuvieron bastante cerca del resultado. Perdón que la reitere, pero mi decano, uno de los que dirige la encuesta, el panel ciudadano UDB, anduvo muy cerca, solo quedó corto con Franco Parisi, ¿ah? Para ser justo, quedó ahí corto, le faltaron 5 puntos, le dio 14, sacó 19, ¿no? Pero en el resto bastante bien. Otras encuestas tuvieron mayores problemas. La de Pulso Ciudadano también estuvo bastante bien. De hecho, estuvo muy certera en Franco Parisi. Se equivocó en Janet Jara y se equivocó un poco en José Antonio Kast, pero muy certera en Parisi, dándole 19. Y después el resto de las encuestas ya se nos empiezan a alejar de la realidad, ¿no? Ujú. Y con algunas que a esta altura, yo no sé si seguí llamando las encuestas, porque eran, parece más voladores de luces, ¿no? Cosas que nunca pasaron. Triple empate y otras cosas que al final del día nos estuvieron conversando mucho Pero ese es y un en realidad, punto, Gonzalo, que a mí me llama mucho la atención, porque en general uno dice, mira, las encuestas hay que tener cuidado con ellas, son fotos de un momento, estas encuestas de panel, lo interesante es que pueden marcar alguna tendencia, pero en definitiva no necesariamente son tan precisas, etcétera. Pero hacemos de las encuestas los hechos políticos más importantes. Y se definen las estrategias de los comandos y se define toda la discusión política en torno a las encuestas y después volvemos a decir, oye, las encuestas se equivocan, ¿qué les vamos a creer a las encuestas? Es muy raro eso. sí, por eso es que hay que hacer las distinciones, ¿no? Puede ser parte de la deformación de abogado, pero siempre es bueno distinguir. O sea, ninguna le dio así al 100%, pero algunas estuvieron bastante cerca. Hay que tener ojo con el fenómeno Parisi, ¿no? Con este fenómeno que yo creo que Parisi fue si me preguntas como el resumen de lo que vivimos ese 16 de noviembre, hubo 3 ganadores, ¿no? O ganadoras. Primero, la nominal. Janet Jara ganó ese día, ¿no? Salió primera. No, estaba bajo su expectativa, pero salió primera. Salió 26% de los votos. Segundo, el que se sintió ganador, que porque estaba muy cerca, porque tenía mucho aquí echar mano, que fue un ganador un poco más real, José Antonio Kast. Y tercero, alguien del cual veníamos hablando poco, pero que opacó a todo el resto. El resto desapareció de los candidatos, pero alguien que todavía estamos hablando de él, a más de una semana de la elección, es de quien salió tercero, ¿no? No solo por lo sorpresivo, no solo por la cantidad de votos, sino porque Franco Parisi, en el votante de última milla, en el nuevo elector despolitizado, gana en ese grupo. En esos 2 millones de votos que entraron hacia el final, para quebradero cada vez algunas encuestas, pero que entraron hacia el final, él es el que saca la torta más grande, ¿no? Y si te fijas en un detalle, cuando miras las encuestas en general, los que aparecían sobrevaluados en las encuestas, es decir, que aparecían con más apoyo que el que realmente tenían, eran Evelyn Matei, Johannes Kaiser, Janet Jara. Y hay 2 que aparecían en todas las encuestas subvaluados, es decir, que terminaron con más apoyo de lo que le daban las encuestas, que era primero Franco Parisi, ¿no? Con una distancia importante, y segundo José Antonio Kast. Es por eso que uno podría, de alguna manera, acercarse al fenómeno de estos nuevos electores y decirle que en ese tipo de elector, los que estaban compitiendo en el margen con ventaja eran primero Franco Parisi y segundo José Antonio Kast. Más allá de los números, Gonzalo, ¿cómo ves tú lo que representa no tanto Parisi, sino que el votante de Parisi? Tú acabas de decir una frase, que ese mundo como despolitizado. Te propongo mirarlo de esta otra manera. ¿No será que es una nueva manera de entender la política y que la política más tradicional queda sin respuesta ante ese universo que parece ir creciendo en el tiempo, de elección en elección? Bueno, primero, lo que decíamos hasta el 15 de noviembre, eran 5 millones de chilenos que no habían votado nunca a presidente y nunca a parlamentario. 5 millones, ¿no? De esos 5 millones hay que distinguir que hay 2 millones aproximadamente que son aquellos que son de última milla, es decir, los denominamos así, más despolitizados. ¿En qué lógica? En que no consumen política, ¿no? No le ponen atención tanto al debate político, están en sus temas,
claro, en un sentido más amplio de la política, Felipe, yo te encontraría la razón, ¿no? Es decir, hay algunos temas públicos que sí le llaman la atención, seguridad, pero en general les cuesta mucho, o por no decir que no le ponen ninguna atención a las campañas tal cual como las conocemos. Ahí va a haber una evolución en algún minuto, en el mediano plazo, creo yo, pero las palomas, los llamados, las inversiones publicitarias pasaron, en ese electorado valieron cero, ¿no? Cero, se gastaron muchos recursos y no tuvo ningún impacto, no le llegó. En cambio, y me refiero ahora al fenómeno Parisi, que es tu pregunta, ¿no? Fíjate tú, Franco Parisi usó una técnica que en Chile no se había usado, pero sí se usa en Estados Unidos, y de hecho el epítome o la gran figura detrás de esa técnica es ni más ni menos que Donald Trump. En Estados Unidos, a diferencia de Chile, se puede invertir directamente en la televisión en avisos segmentados. Es decir, por ejemplo, me interesa el público, Donald Trump decía, me interesa el público que le gusta la lucha libre. De hecho, él, un par de veces, como presidente y como candidato, ha visitado la lucha libre y me dicen, pero ¿cómo? Es un espacio rudimentario, básico, pero él detectó que ahí había un nicho de electores que nadie más iba a ver. ¿Por qué? Porque un candidato demócrata se iba a mantener alejado de esa actividad, nunca iba a querer involucrarse en esa actividad, y él dijo, bueno, yo voy a invertir ahí, no solo voy a invertir en spot, en aviso, sino que voy a ir a esa actividad. Y resulta que logró un alto apoyo en ese mundo, ¿no? En la lucha libre, en el NASCAR, en las carreras de carrera, ¿no es cierto?, propiamente norteamericanas, no la Fórmula 1, el NASCAR. Vamos de nuevo a Chile. Miren lo que hizo Franco Parisi. A mí me llamó mucho la atención, debo reconocer, no lo entendí cuando lo vi en la televisión, porque él en su franja electoral, junto con prometer hospitales, CEFAM, autódromo. Uno decía, ¿por qué está prometiendo 1 o 2 autódromos? Porque había él evidenciado que había un público similar al norteamericano que estaba vinculado a el tuning o el arreglo de los autos, el mejoramiento, el enchulamiento, diría alguien coloquialmente, ¿no?, de los autos, y que era un público absolutamente ajeno a la política, ajeno al debate político, que tenía su interés hiperespecífico. Y en la campaña, él no solo los estimula, no solo los reconoce, sino que fue y los visitó varias veces, ¿no? E hizo en los debates televisivos, menciona a ellos. Entonces, de alguna manera los visibiliza. Es lo que se conoce como grupos identitarios de identidades, como en este caso agrupaciones, en torno a el tuning, el chulamiento de autos, y él dijo ahí, corrió solo, porque no había ningún otro candidato viendo ese fenómeno, ningún otro candidato aproximándose, y ninguno corriendo el riesgo de acercarse también desde la política, ¿no?, hacia grupos que tienen intereses súper específicos como ese. No es el único. Entonces ahí uno empieza a entender este fenómeno Parisi y esta aproximación, nueva aproximación desde la política. Él era un candidato presidencial, pero con un discurso bastante antisistema, anti esta frase que la repitió hasta el cansancio, ni facho ni comunacho, ¿no? Y que con Parisi en la moneda y con el PDG en el Parlamento, es decir, algo como un mantra que lo escuchamos tantas veces en los debates, que terminó teniendo un efecto político. Ahora, el 80% no votó Parisi, entonces también sería bueno analizarlo, particularmente el 50% que votó por candidatos de derecha, y la posibilidad que van a tener, de acuerdo a tu mirada, de articular un gobierno, si es que sucede lo más probable, que es que gane Kast. Bueno, de cumplirse eso, yo creo que primero, para todo gobierno, para cualquier gobierno, ¿no?, la falta de cohesión o la falta de lealtad interna es una debilidad tremenda. Y lamentablemente la unidad, la cohesión, es algo que no se puede improvisar. La sufrió este gobierno, el de Gabriel Boric. Mira lo que costó ensamblar, ¿no?, que pasamos de los anillos, de yo no me puedo sentar contigo. Recordemos esa imagen de que al PPD como partido se le rechaza de la primaria porque ellos no podían moralmente estar en la misma primaria. Bueno, todo eso duró lo que duró, porque eso fue en mayo de 2021. En septiembre del 2022, a fines de septiembre del 2022, llaman a la expresidenta del PPD, nada más ni nada menos, a Carolina Toá, para dirigir políticamente al gobierno. Entonces, es difícil los ensambles, son costosos, y por lo tanto es algo que de lo cual debiera tener conciencia José Antonio Kast, de que la suma aritmética
Porque hoy día, sobre todo en las votaciones de segunda vuelta, la gente está votando por Kast y también está votando contra la otra candidata. Hay gente que está votando por Jara y también está votando contra el otro candidato, ¿no? Y eso es lo que arma la lógica de las segundas vueltas. En la primera vuelta, Kast obtiene el 26% de los votos. Perdón, el 23% de los votos. Jara obtiene el 26%. Fíjate tú la degradación. Ya nos llamó la atención el 2021 que Kast había obtenido el 28% y el 26% Gabriel Boric, y lo encontrábamos como muy bajos los apoyos de primera vuelta, ¿no? Bueno, 4 años después bajan aún más, ¿no? A 26 pasa a primera Janet Jara, 23 alcanza José Antonio Kast, 5 puntos menos que el 2021, pero claro, con una gran diferencia, ¿no? Tiene una gran competencia, tiene otros 2 candidatos, y los otros 2 candidatos le suman 50% de los votos. Entonces, esa suma que se hace rápido, tú tienes razón, requiere de un esfuerzo para transformarse en una coalición de gobierno. No se hace esfuerzo. Ese ensamblaje, ¿qué tan probable es a la luz de la experiencia del Consejo Constituyente, en que Republicanos tuvo una actitud bastante sectaria, tuvo que arrastrar a Chile Vamos, que no le quedó alternativa que seguirlo en varias de las indicaciones que se presentaron, no hizo caso a la propuesta de un comité de expertos que fue unánime, como pocas veces ha pasado en la historia de Chile? Entonces, a la luz de esa actitud, cuando ha gobernado en alguna entidad que requiera gobernanza, ¿tú crees que tiene las destrezas? Mira, yo lo que creo es que, primero, las personas cuando ganan la presidencia de la República cambian, ¿no? Y en general cambian para bien. Y eso es válido para Gabriel Boric, es válido para el presidente Piñera, y así podríamos ir hacia atrás encontrando ejemplos, ¿no? De que compiten de una manera y gobiernan entendiendo la responsabilidad. De nuevo, ya no hay a quien echarle la culpa. Cuando tú eres presidente, no hay a quien echarle la culpa. Tú eres el responsable y por lo tanto vas a ser evaluado por las cosas que salgan bien y también por las cosas que salgan mal. Entonces, va a necesitar tener cohesión interna, sin duda. Ahí veo yo en José Antonio Kast algunos rasgos de aprendizaje de los errores anteriores. A mí me parece que sí. Mencionábamos los de la segunda vuelta anterior. Comparado con esta segunda vuelta, él entendió que se tiene que moderar, que tiene que ir a ver a Eduardo Frei, que tiene que ir a ver a la familia Piñera, y quizás van a seguir esos gestos hacia adelante. Ahora, en lo concreto, ¿no? También José Antonio Kast tiene que mostrar, a diferencia del Consejo Constitucional, ¿no? Que fue un fracaso, donde lideró Republicano, ahora el Republicano no tiene mayoría. No tiene mayoría a la derecha tampoco. O sea, piensa tú, poniéndose en situación José Antonio Kast del 12 de marzo del próximo año, él, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, está en minoría. Al igual que el presidente Gabriel Boric, al igual que el presidente Piñera. No logró la mayoría. ¿Quedó cerca en algunos casos? Sí, pero no lo logró. Entonces, cuando decimos está cerca, siempre y cuando mantenga la unidad de la derecha. Si no logra eso, ya ni siquiera va a estar cerca de la mayoría. Él tiene que entenderse, cruzar y entenderse con alguien que tiene, y así lo ha declarado, ¿no? Tanto él como su socia política, Pamela Giles, lo han declarado, que no quieren ser socios de nadie, que al revés van a hacer oposición a cualquier gobierno que venga, van a mantener el discurso ni facho ni comunacho, van a sostenerse como una tercera fuerza y por lo tanto necesitan mantener distancia. Pero para el que sea presidente, en este caso José Antonio Kast, para entenderse con esa tercera fuerza, necesita tener ordenada primero su casa, ¿no? Y después poder entenderse con esa tercera fuerza, que no va a ser fácil y tampoco está ahí para hacérsela fácil a él, pero con la cual sí puede encontrar algunas coincidencias. Eso es un fenómeno nuevo en nuestro escenario político. Las oposiciones tenían muy claro su rol, tanto con este gobierno, oposiciones duras, cerradas. Cuando uno mira los 14 diputados republicanos, no nos olvidemos, la primera semana de marzo del gobierno querían presentar una acusación constitucional contra el presidente, ¿no? Finalmente lo prosperó, pero ese era el ánimo, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando miramos a la izquierda, ¿qué quería hacer? Lo más probable es que quería jugar un rol similar. Lo había hecho ya con el presidente Piñera, y así hacia atrás, en los últimos 3 gobiernos ha tenido posiciones muy duras y muy compactas, ¿no? Ahora hay una tercera fuerza que cambia el escenario. Porque la izquierda va a poder
mantenerse como simplemente diciéndole que no eventualmente al gobierno de José Antonio Kast? Si es que ve que la llave la empieza a tener los 14 votos de Franco Parisi. No nos olvidemos de un detalle, ¿eh? Las matemáticas. 76 votos de derecha más 14 de Parisi. Son 90. Son 90 votos. O sea, no hay quórum que aguante un pacto Parisi-Kast. Gonzalo. No estoy diciendo que sea ni fácil ni que sea probable, pero resulta que los incentivos están ahí, ¿no? Yo creo que la izquierda y parte del socialismo democrático, estoy convencido, va a salir a disputar los entendimientos y las grandes reformas país, va a querer estar presente ahí, va a querer poner sus puntos, va a querer mover la aguja y va a generar una competencia y no dejarle la llave de quién hace y deshace en el Congreso solo a Franco Parisi y a los 14 votos del PDG. Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, abogado. Te queremos agradecer, Gonzalo, tu gentileza, un gusto. Nos tenemos que ir corriendo porque estamos pasaditos de la hora. Bueno, un gusto siempre hablar con ustedes y poder conversar. Va a ver si después de la segunda vuelta ya vamos a tener un escenario consolidado o más adelante. Bueno, a disposición. Siempre que coincidamos, ni un problema. Yo feliz de conversar con ustedes. 1.000.000 de gracias, Gonzalo, que estés muy bien. Chao, gracias. Oye, y nos vamos a la sala máster corriendo porque en el marco de los 30 años del programa Perdido en el Paso, conducido y producido por Jaime Baeza, celebramos este hito en este